Bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre la situación política y social en México bajo el gobierno de la Cuarta Transformación. Un gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y figuras inútiles de Morena como Gerardo Fernández Noroña y otros más que andan por ahí en la lista. Vamos a examinar con detalle las contradicciones, los errores diplomáticos, la crisis de salud, la inseguridad galopante y las prioridades muy mal acomodadas de este gobierno. Todo basado en datos verificados. Los hechos que vamos a presentar el día de hoy reflejan un panorama alarmante que refleja y afecta a todos los mexicanos y plantea preguntas urgentes sobre el rumbo del país. ¿Qué está fallando? ¿Por qué los problemas persisten sin solución? ¿Hacia dónde nos está llevando este gobierno? Acompáñenme en este recorrido crítico por los ridículos, las incongruencias y las realidades que enfrenta México. Al final vamos a tener un llamado a la reflexión y a la acción ciudadana. Comencemos. Claudia Sheinbaum, presidente de México, ha protagonizado un episodio diplomático que pone en evidencia su falta de tacto político y consistencia personal. Inicialmente incitó a los migrantes mexicanos en Estados Unidos a movilizarse contra el gobierno de ese país, una acción que desató tensiones diplomáticas inmediatamente. El Comité de Morena en Nueva York respaldó esta iniciativa, organizando y citando a una manifestación que, ante las presiones de las autoridades estadounidenses, tuvo que ser cancelada. Frente a las críticas y el riesgo de un conflicto mayor, Sheinbaum tuvo que dar un paso atrás, reculó, negando su responsabilidad en el llamado a las protestas y atribuyendo la movilización a otros grupos, incluyendo a la oposición mexicana. Sorprendentemente, esta oposición que ella misma ha descrito como casi inexistente, fue señalada como capaz de orquestar manifestaciones en su contra en el extranjero. Esta postura no solamente revela una actitud evasiva, sino una narrativa inconsistente, lo menos, que busca eludir responsabilidades mientras tensiona las relaciones con un socio estratégico como Estados Unidos, afectando la imagen de México en el escenario internacional. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña ha contribuido a agravar todos estos desencuentros diplomáticos con su característica idiotez y arrogancia. Inicialmente, se jactó de que el embajador de Estados Unidos visitaría su oficina, presumiendo una influencia que no tenía. Sin embargo, tras las tensiones bilaterales, el embajador no solamente canceló la cita, sino que, según reportes, se le retiró la visa al presidente del Senado mexicano. Un golpe directo a la credibilidad de Noroña y a su ego. Además, se enfrascó en una disputa textual, o sea, a través de texto, con el senador estadounidense Eric Schmidt, un intercambio de declaraciones que terminó en una derrota humillante para el mexicano. Como consecuencia de sus acciones, se propuso en Estados Unidos un aumento al impuesto sobre las remesas pasando de 3.5 a 5%. Esta medida afecta directamente a los mexicanos que dependen de estos recursos y evidencia cómo las bravatas de Noroña no solo no benefician al país, sino que generan costos económicos para los ciudadanos más vulnerables. En el tema migratorio, Sheinbaum ha exigido que el gobierno de los Estados Unidos, al que califica de imperialista y malintencionado, asuma la responsabilidad de sostener a los trabajadores mexicanos que emigraron por la falta de oportunidades en México. Esta postura es profundamente contradictoria e idiota. Si el gobierno mexicano, bajo su liderazgo, no puede garantizar empleo, seguridad, educación y salud a sus ciudadanos, ¿por qué espera que un gobierno extranjero, al que critica constantemente, lo haga? La narrativa oficial de Morena señala a Estados Unidos como la fuente de los males de México, pero cuando los ciudadanos enfrentan dificultades, muchos buscan refugio precisamente en ese país. Esta incongruencia nos deja ver la incapacidad del gobierno para abordar todas estas causas estructurales de la migración como la pobreza y la inseguridad, mientras se dedica a culpar a otros en lugar de asumir su responsabilidad y ofrecer soluciones reales. En el ámbito de la salud, Claudia Sheinbaum ha afirmado que el sistema actual es superior al seguro popular, eliminado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los datos desmienten esta narrativa. El Seguro Popular atendía a 50 millones de mexicanos y garantizaba medicamentos para más del 96% de las recetas emitidas en el sector salud.
En contraste, el sistema actual compuesto por el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar solamente cubre 31 millones de personas, dejando a más de 50 millones de ciudadanos sin acceso adecuado a atención médica. Esta regresión refleja una gestión deficiente y una falta de compromiso con un pilar fundamental del bienestar social. La escasez de medicamentos y la precariedad de los servicios médicos son una realidad mexicana que afecta a millones de personas en este país, mientras las promesas de mejora del gobierno se quedan solamente en eso, en promesas, sin un resultado concreto. La inseguridad en México sigue siendo un problema crítico. Según datos oficiales de la presidencia, las desapariciones han aumentado drásticamente con un promedio de más de 30 casos diarios, a los que se suman casi 90 homicidios al día. Esta tendencia, que comenzó durante el sexenio de López Obrador, persiste bajo el gobierno de Sheinbaum. Para manipular las estadísticas, algunos homicidios son clasificados como desapariciones, permitiendo a la presidenta presumir una supuesta estrategia de seguridad exitosa. Sin embargo, la realidad es que no existe una estrategia efectiva. No existe una estrategia, punto. Y la violencia sigue afectando la vida cotidiana de los mexicanos, dejando precisamente a estos mexicanos en la incertidumbre y al país en un estado de constante vulnerabilidad. Mientras México está enfrentando problemas urgentes como la inseguridad, la crisis de salud y la falta de oportunidades económicas, el partido Morena se enfoca en iniciativas irrelevantes como una reforma para eliminar el uso obligatorio de la toga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta propuesta, que no aporta beneficio alguno a la población, refleja las prioridades erróneas de un gobierno más interesado en mantener su popularidad que en abordar los problemas estructurales del país. En lugar de fortalecer la impartición de justicia, en lugar de mejorar el sistema de salud o impulsar el desarrollo económico, la 4T parece no entender de las necesidades reales de los mexicanos, manteniendo una espiral de pobreza, migración y desesperanza. En conclusión, los errores diplomáticos, las contradicciones en la narrativa migratoria, el colapso del sistema, la inseguridad y las prioridades equivocadas de la cuarta transformación mexicana evidencian un gobierno que simplemente no está a la altura de los desafíos de México. Claudia Sheinbaum y figuras como Gerardo Fernández Noroña han demostrado una combinación de improvisación, arrogancia y falta de resultados que afecta directamente a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Mientras el gobierno se pierde en culpas externas y reformas intrascendentes, los mexicanos terminan por enfrentar la falta de empleo, seguridad y servicios básicos que acaban por empujar a miles de mexicanos a migrar diariamente. La pregunta es bastante obvia y se tiene que hacer. ¿Seguiremos tolerando un gobierno que no cumple o exigiremos soluciones reales? Yo los invito a todos a reflexionar y a unirse a las acciones de la resistencia que buscan un México más justo, más próspero y seguro. El futuro del país depende de nuestra capacidad para demandar un cambio verdadero. Somos la resistencia.